Hola, ¿qué tal muchachos? Pues bueno, este es el primer video de esta asignatura de animación digital. Espero que estén muy bien y espero que en el momento en el que estén viendo este video, bueno, pues tengan toda la tranquilidad y la paciencia para poderlo ver. Bueno, mi nombre es Carlos Alberto Sosa y bueno, ya saben, ya tuvimos por ahí la oportunidad de conocernos. eh, que bueno, ya nos conocíamos de cierta manera, pero bueno, fue bueno verlos, aunque sea con media cara. Fue bueno poder estar con ustedes un rato y platicarles. Y bueno, como lo platicado, esta será nuestra primera sesión grabada, nuestra primera sesión en video, la cual pueden ustedes ver tanto en el canal de YouTube como en el Teams. En esta ocasión, este video no trae actividad, es solamente una explicación y es una clase teórica. eh, y teórica en el sentido de que pues, nos da mucha información con respecto a la historia de la animación. Eh, la animación prácticamente es una de las derivaciones pues, de toda esta evolución entre la fotografía y el cine. ¿Por qué? Pues porque evidentemente empezaron a tomar las cámaras de video o las cámaras videográficas, llamémosle, para poder hacer lo que nosotros hoy en día conocemos como animación. La animación, bueno, ha evolucionado a pasos agigantados y hemos considerado, por ejemplo, o los más conocidos han sido pues, Walt Disney con sus animaciones, con sus dibujos animados, o la Warner Brothers, o incluso algunos talentos por ahí particulares, ¿no? Y bueno, lo sabemos así porque pues, estamos muy cercanos a los lugares donde se dieron estos fenómenos en cuestión de la animación. Pero pues la animación en realidad no solamente tiene su origen fuera de América, sino que es considerada, pues hay una disputa entre tres principales autores a los que se les quiere asignar la paternidad de esto. Pero bueno, con estas cosas, pues obviamente es un poco complicado el hecho de decir, no, pues este fue primero, ¿no? Porque al final de cuentas, pues como la historia, pues también hay muchas cosas inciertas y pues quién sabe qué otras personas por ahí hayan podido trabajar. De hecho, por ahí hay una cuestión disputada entre que según el primer largometraje animado no fue de Walt Disney, sino que fue de un argentino que tenía una obra que se llamaba El Cartero, si mal no recuerdo, pero nunca se le atribuyó la paternidad o la asignación del primer largometraje, ¿no? Entonces, obviamente, este tipo de cosas, pues bueno, suelen pasar, suelen suceder. Pues ahí está Edison y Tesla, y bueno, como esas, muchas otras cosas. Pero bueno, empecemos directamente con nuestras diapositivas, en donde los hemos asignado o le hemos llamado los pioneros de la animación. Como objetivo va a ser que conocer los antecedentes de la animación como un referente en el proceso de aprendizaje histórico y aprender los iniciadores de los movimientos, así como sus técnicas y metodologías de trabajo. Y van a ver que muchas de estas cosas hoy en día son la guía o ha sido la guía para los grandes estudios, para lo que es stop motion, para lo que es animación digital, para lo que es animación en 3D, para lo que es un sinfín de técnicas que también veremos pues más adelante, ¿no? Entonces, el primero de ellos que vamos a presentar es Segundo Víctor Aurelio Ruiz y Ruiz, mejor conocido como Segundo de Chomón. Así lo llamaban, así lo conocían en el viejo, en el bajo mundo del video, de la animación, bueno, no el video, ¿no? Del cine entonces, porque aquello era cine en aquel entonces. Eh, segundo, Víctor Aurelio o Segundo de Chomón era un cineasta español que, bueno, transitaba entre Francia, España, Italia y algunos otros países europeos trabajando o realizando proyectos, ¿no? Se le considera como uno de los pioneros del cine mudo y de los efectos visuales. De hecho, su esposa eh, trabajaba con él y ella fue una de las que determinó un sistema que se llamó Pathé Color. ¿Qué era esto? Bueno, era que sobre los eh, no diapositivas, sino sobre los negativos de las películas, porque recuerden que antes
las películas eran grabadas en un formato de película tipo cine, tipo fotografía. Entonces, no sé si muchos de ustedes recuerden, pero las fotografías antes las tomabas y te quedaba un negativo, un cuadrito así, que venían en tiras. Bueno, estas eran unas tiras enormes, de muchos metros, y estos se enrollaban en, en, en unas bobinas, y estas bobinas se guardaban en latas. De hecho, estaba prohibido viajar con esas latas en tren, porque esas bobinas estaban hechas de nitrato de plata, lo cual era un elemento muy inflamable. Sigue siendo hasta la fecha. Entonces estaba prohibido viajar con eso, entonces tenían que mandarlas por otras rutas para que pudiesen llegar. Eh, y de hecho, no sé si alguien vio la película de Bastardos sin Gloria, que de hecho incendian un cine con solo carretes de películas, ¿no? Esa es la escena como que más dramática de la película. Pero bueno, volviendo a Segundo de Chomón y su esposa, ellos trabajan en el estudio, no de Georges Méliès, es de otro, se me fue ahorita el nombre, pero ellos determinan y hacen que es el sistema Pathé Color, y este sistema Pathé Color pues es obviamente patentado por el estudio, no es de ellos, como les digo, él trabajaba con otros cineastas y entonces iba y trabajaban, y luego también pues regresaba a España y hacía sus obras, etcétera. De hecho, muchas veces en esos trayectos, en esos recorridos, él aprovechaba para filmar y para tener material para sus largometrajes o cortometrajes principalmente. Dentro de sus obras destacadas está Choque de Trenes y Montserrat, La Mansión Encantada, El Hotel Eléctrico, El Viaje a Burgos, que es un documental de entre 1910 y 1911, ¿sí? Y lo que es Gaviria y Napoleón. Y bueno, en este caso les voy a mostrar un poquito de lo que sería el viaje, La Mansión Encantada. Una de las cosas que bueno, pues aquí vemos, ¿no? Aquí vemos como, por ejemplo, él está teniendo aquí es una filmación, literalmente es una filmación, y una de las técnicas que tienen ahí, pues evidentemente es la superposición de planos, lo que nosotros hoy conocemos como capas o montajes. Vean cómo algunas cosas pues pueden ser incluso maquetas que son grabadas en estas referencias de escala, cosas muy sencillas, pero también a la vez, si nosotros las pusiéramos a hacer ahorita, pues nos llevaría algunos días, ¿no? Poderlo realizar. Esta satirización de los personajes, porque también recuerden que para entonces, pues ser actor no era como muy bien visto, ¿no? O sea, eran de las cosas como que muy sacrificadas o muy cuestionadas, ¿no? Entonces vean ahí, por ejemplo, ese montaje del personaje que está en el marco, pues evidentemente, pues ahí está, no está ahí, es un montaje. Y bueno, es parte de lo que él hacía, parte de lo que él proponía dentro de su obra, ¿no? Hay una parte que me gusta mucho que es donde se van a sentar a comer y entonces, miren estos fantasmas, ¿no? ¿Dónde están? Esos fantasmas que la verdad digo, es gente que fue grabada, lo que nosotros hoy conocemos como el croma. Entonces recuerden que entonces había solo dos colores, ¿no? O sea, había el color, mejor dicho, era blanco y negro. Entonces ahí lo que hacían es que ponían esto en un fondo oscuro, y cuando superponían estos elementos, pues el fondo oscuro pues era plano, no se veía, ¿no? O sea, entonces lo que se quedaba enfrente era la sábana blanca, y entonces era lo que se veía en este caso sobre el video, ¿no? Pero bueno, esta no era la parte que quería mostrarles. La parte que quería mostrarles era esta. Miren, estos son parte de los inicios de lo que es el stop motion, donde literalmente iban tomando foto, haciendo movimiento, tomando foto, haciendo movimiento, tomando foto, haciendo movimiento. Y que bueno, para en ese entonces
Eh, Era una técnica muy, muy avanzada, muy complicada, y la gente decía, ¿cómo mueven? ¿Dónde están los hilos? ¿No? Mucha gente se preguntaba, ¿dónde están los hilos de esto? Evidentemente, en algunas ocasiones sí se utilizaban hilo para suspender algunas cosas, pero fuera de ahí era literalmente una foto y movían, foto, movían, foto, movían, foto, movían, y así sucesivamente. Sí, lo cual, pues evidentemente lo hace mucho más interesante. Regresando un poco, pues también vemos que Segundo de Chomón hizo otra obra, la obra de llamada El Hotel Eléctrico, que es muy similar. Al final de cuentas, el Hotel Eléctrico lo que tiene en este caso es dos personas y están interactuando con lo que sería un hotel automatizado, es decir, que tú aplanas un botón y automáticamente se hacen varias de las cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahí están las personas y están ahí como que diciendo, no, voy a ponerlo un poquito más rápido porque otra cosa importantísima, estas películas, por así decirlo, estas películas pues no tenían sonido, todas eran ambientadas en el lugar, dependiendo, ¿no? Cuando era un teatro grande o en una audiencia importante, pues había una orquesta. Cuando eran carpas donde pues, la gente pues de una clase social mucho más económica veía esto, pues obviamente era con algún instrumento como un piano o algún instrumento de cuerdas, pero realmente no había música, no había, o sea, lo que ustedes escuchen de esto, o sea, pues va a ser una música, una composición puesta pues ya mucho más adelante, ¿no? Ahí ahorita vimos cómo le cambiaron le hicieron el boleado de los zapatos, ¿no? Ahorita ahí le van a dar su chaineada a la señora, ¿no? No van a peinar, pero está interesante, o sea, porque todo eso, o sea, imagínense, la modelo tenía que estar ahí, pues no sé cuántas horas les guste, ya lo investigarán ustedes cuando les toque hacer el stop motion, pero era bastante tiempo, o sea, podemos nosotros, lo que pasa en segundos, pues resulta que es mucho tiempo, ¿no? Bueno, ahí va también el cuate, le toca su chaineada ahí con la rasurada y el corte de barba, ¿no? Que evidentemente, bueno, pues también es este tipo de cosas, ¿no? Ok, ok. Vamos a ver ahora, por ejemplo, la paternidad de la animación. Dice, uno de estos trucos presentes en el cine prácticamente desde sus comienzos e inherente casi al propio arte de la animación, de la filmación, es el paso de manivela, más conocido actualmente como stop motion. Y es que les decía que iba uno, tomaba, movía, y daba vueltas, ¿no? Porque al final de cuentas, así era como se manipulaban estas cámaras de cine. Dice, el paso de la manivela es una técnica de animación consistente en la toma sucesiva de imágenes físicas que una vez proyectadas dan la sensación de movimiento. Esta técnica permitía por un lado dotar de movimiento a objetos inanimados a través de su manipulación y por otro lado también podían comprimir el tiempo. Y eso pues evidentemente era bastante interesante. Hoy de hecho lo hacemos de manera digital cuando ponemos una cámara a grabar y la ponemos en modo timelapse, que cada cierto tiempo está tomando fotografías, y cuando nosotros vemos la secuencia de esta fotografías pareciera que los amaneceres o los atardeceres o cualquier situación vaya pasando en muy rápido tiempo. Ok. Dice, tres genios sin disputa. Tres autores se disputan la paternidad de este invento. Primero, bueno, que vimos Segundo de Chomón, Georges Méliès, quien en 1896 tuvo un atasco en la manivela mientras filmaba el tránsito urbano de la Plaza de la Ópera de París. Descubrimiento puramente accidental de la técnica que luego empleó casi en todas sus películas. Es decir, estaba grabando tranquilamente como si te fueras a hacer algo, no sé, en la plaza o en el parque o lo que sea, y entonces él, casual, estaba fuera de la Ópera de París grabando el tránsito y de repente se le traba la manivela, porque esto al final de cuentas era un sistema mecánico y entonces se le traba.
pues cuando él va y revela la película, se da cuenta que pasa esto, es el pase como que las cosas como que pasan secuenciadamente, ¿no? O sea, como que con un retraso, pero sigue viéndose, ¿no? O sea, como que pasa más rápido. Evidentemente, y después vamos a ver esta técnica, porque esta técnica se refiere a la distribución de los fotogramas por segundo, considerando que nosotros tenemos la capacidad solo de ver hasta 24 cuadros por segundo. Es que fuera de 24 no podemos ver, cap captar detalle, ¿no? Entonces es bastante interesante. Entonces él fue uno de los que tuvo esta situación, descubrimiento que después aplicó en sus proyectos. El otro es un americano, James Stuart Blackton, que tras una entrevista con Thomas Alva Edison decidió aplicar el invento a sus dibujos. Podríamos decir que Edison fue la inspiración para este personaje y para que él pudiese eh, atreverse a trabajar en este tipo de cosas. Y el último, bueno, pues segundo de Chomo, que fue el que pues, evidentemente en España fue el más reconocido como este, ¿no? Georges Marie Georges Jean Méliès, francés, ilusionista y cineasta, famoso por liderar muchos desarrollos técnicos y narrativos en las albores de la cinematografía. Méliès fue un prolífico innovador en el uso de efectos especiales. Descubrió accidentalmente el stop and trick, lo que conocemos como stop motion, en 1896 y fue uno de los primeros cineastas en utilizar múltiples exposiciones. La fotografía en lapso de tiempo es el time lapse y las resoluciones de imágenes y los fotogramas coloreados a mano. Lo que segundo de Chaumont y su esposa hacían, bueno, pues Georges Méliès también lo hizo, ¿no? Entonces, también se le atribuye este descubrimiento. Digo, al final de cuentas, pues ahí habrá muchas disputas con respecto a esta información. Dice, gracias a su habilidad para manipular y transformar la realidad a través de la cinematografía, Méliès es recordado como el mago del cine. Y bueno, una de sus obras más reconocidas, pues fue definitivamente Viaje a la Luna, ¿no? Viaje a la Luna, que bueno, evidentemente es, bueno, su casa productora se llamaba Starfilm. Sí, déjame ponerle aquí un poquito también. Bueno, por ahí se escucha, ¿no? Vean cómo, por ejemplo, la sensación de los fondos con esa profundidad que en realidad no existía todo ese escenario, esos eran lienzos pintados y daban esa profundidad, esa sensación de profundidad, ¿no? Al final de cuentas, bueno, pues es pues es realmente una obra muy, muy artística el hecho de que Georges Méliès, de hecho él participaba en estas mismas películas, o sea, él era director, actor, productor, editor, todo, ¿no? O sea, porque incluso ya había edición, la edición literalmente eran córtex con tijeras y se pegaban con un pegamento, se traslapaban algunos fotogramas para poder dar esta sensación, ¿no? Ahí, bueno, están discutiendo sobre el viaje a la luna. Ahí están revisando ¿cómo se llama? El transporte que, bueno, iba a ser como una especie de bala. Y esto me parece fascinante. O sea, literalmente lo de atrás no existe, es un lienzo. Pero tenía unos pequeños orificios por donde dejaban salir el humo, el vapor, ¿no? Para que la gente, pues obviamente, pudiese tener esa sensación óptica. Georges Méliès fue bastante bueno para este tipo de trucos. Miren, ahí va el transporte, ¿no? Ahí va el transporte que lo van a llevar. No salía el cuadro, entonces, órale, ahí está. Y obviamente metían a todos porque pues evidentemente no podían, o sea, no cabían, era una fachada, ¿no? Es como las escenografías del teatro, o sea, que no tienen tanto espacio como para ser construidas volumétricamente y solo se hacían la perspectiva o los estudios de cine, ¿no? Entonces ahí va la bala a meterle el cañón donde teóricamente van todos, ¿sí? Y ahí está el cañón, ¿no? Otra perspectiva, otro fondo, ¿sí? Y ahí ya lo dispararon, ¿no? Y esta es la escena más reconocida de esta película, ¿no? O de
cortometraje, ¿no? Cuando se incrusta ahí la bala en la superficie de la luna, ¿no? Bueno, y de ahí salen varias cosas. Una de las cosas que se le atribuyeron a Georges Méliès, bueno, pues evidentemente pues fue esta fascinación por la ciencia ficción, ¿no? Como les comentaba, hace unos años Georges Méliès tuvo un homenaje por parte de Google, reconociendo pues su trayectoria y su aportación pues al mundo tanto de la ciencia ficción como a la innovación de muchas técnicas. Y entonces hicieron este doodle. Este doodle lo pueden encontrar en Google, pero tiene una fascinación aparte. Aparte de que es una animación, pues es una animación que se puede ver en 3D. Esta no se puede ver en 3D porque es solamente un video, pero ahorita les voy a mostrar la versión en 3D. La versión en 3D ustedes la pueden buscar así en Google. Básicamente lo que muestra es alguna de las obras más reconocidas de Georges Méliès y pues su paso por esta fascinante contribución al mundo de la ciencia ficción o al mundo del cine, ¿no? Principalmente, y bueno, pues de la animación también, ¿no? Varios de sus personajes, de varias de sus obras, por ejemplo, del viaje al fondo del mar, etcétera, ¿no? Pero está padrísimo porque, bueno, fue una de las primeras representaciones tridimensionales que hubo, en este caso, en o sea, disponibles para poderlas ver con estos cardboards o con los lentes tipo Oculus Rift. La verdad les recomiendo que la vean, les recomiendo que lo vean, está bastante interesante. Vean, o sea, los diferentes personajes que aparecen ahí están muy bien elaborados. Déjenme les muestro el otro elemento. Ok, miren, por ejemplo, este es el 3D. El 3D, ustedes lo ponen así, ponen el 360 Google Doodles, All Light Stories, Back to the Moon. Aquí está. Tú puedes ver todo lo que está pasando. Los músicos. Aquí cuando está sacando la perla. Arriba no hay nada ahorita. Pero después tú puedes ver aquí todos estos elementos. ¿Sí? Cuando están bailando. Acá está el libro, ahí está el de la manivela, ahí está, ven, el paso de la manivela. Aquí está otro villano. Sí. Vean, o sea, muchas de estas cosas cambian y se vuelven parte de la propuesta visual de este doodle, ¿no? De hecho, aquí si yo le pongo behind the scenes, hay algunos materiales que, por ejemplo, platican ahí, vean toda la parte de cómo se creó, cómo se representó, cuáles eran los personajes, los estilos. La verdad está muy padre, ¿no? Y obviamente pues todos estos elementos. Y esto lo hizo un estudio francés, si no mal recuerdo, ¿sí? Y este estudio pues evidentemente tuvo a su cargo este trabajo de poder realizar estos elementos. ¿Okay? Bueno, el siguiente y no por último menos famoso pues fue James Stuart Blackton. James Stuart Blackton, que en este caso él era productor y director de películas mudas evidentemente. Descubrió el cine a través de Thomas Alva Edison y el kinetoscopio. Ojo con esa palabra porque después veremos este contenido un poquito más con respecto a lo que es los diferentes evoluciones a lo que hoy conocemos con las diferentes técnicas de animación. Dice, y es considerado el padre de la animación estadounidense. Fundó los estudios Vitagraph Studio. En sus películas usaba tanto la técnica stop motion como los dibujos animados. Fue el autor de Humorous Faces of Funny Faces.
la primera película de dibujos animados cinematográficos sobre soporte argéntico. Argéntico es un marco. Dice, el francés Émile Reynaud es el creador del primer dibujo animado cinematográfico sobre soporte no argéntico, que se proyectó en 1906 con una duración de 1 minuto y 20 segundos. De hecho, esta obra está en el Museo de Historia Americana, si no mal recuerdo. De hecho, es este. O el Museo del Congreso, algo así. La Librería del Congreso, perdón. La Librería del Congreso Americana. Y básicamente es pues dibujos hechos con tiza, con gis, ¿sí? Y pues se iban poco a poco pues cambiando o renovando y haciendo diferentes. De repente por ahí sale la mano, porque evidentemente pues quitaba la mano mucho antes bueno, esto sí está obviamente consciente, ¿no? Pero en algunos casos cuando ya empieza la animación, por ahí se ve una mano donde pues no quitaba la mano a tiempo para tomar el fotograma, ¿no? Pero bueno, eran de las cosas que entonces pues podían ocurrir, eran errores que podían pasar, pero al final de cuentas pues son de las cosas que sucedían y acontecían, ¿no? Y bueno, pues por ahí si se fijan, o sea, realmente es bastante corto, ¿sí? Algunas cosas muy raras, muy interesantes. Algunos expositores americanos, pues también Emile Gold, ¿sí? Emile Gold, y bueno, algunos otros también representantes británicos. O sea, la verdad, bastante interesante lo que es con respecto a la parte cinematográfica o de la historia de la animación. Pues bien, muchachos, hasta aquí esta primera clase. Espero que les haya servido, espero que hayan entendido y hayan podido distinguir entre estos tres diferentes autores, Segundo de Chomón, George Méliès y Stuart Blackton, y poder profundizar un poquito, ir a buscar un poquito más de su historia, ver un poquito más de su obra y de su arte, porque al final de cuentas son personas que dejaron el precedente para lo que hoy en día pues conocemos en la parte de la animación. Nos vemos la siguiente clase, espero que estén muy bien, les mando un abrazo, saludos, cuídense, nos vemos, bye bye.